Amigos oyentes de Fides, bienvenidos a la hora del país vespertino. Les saluda por hoy Gabriela Pérez. Los estaré acompañando a lo largo de 60 minutos de Solo Noticias. La presente entrega noticiosa en directo a través de Radio Fides de Bolivia y Radio Santa Cruz, el grupo Fides con presencia en el territorio nacional. Amigos, damos paso a nuestros principales titulares. Fiscalía investiga por discriminación al comandante de la policía y al ex viceministro Aguilera. Libre logra su personería jurídica, pero no puede participar en las subnacionales. Alcaldesa Eva Copa recuerda que aquí no hay dos presidentes y urge al vicepresidente respetar sus funciones. Momento de ampliar estas y otras noticias en la hora del país. Amigos, bienvenidos. Pasamos a desarrollar las noticias. La hora del país vespertino. La noticia está en La Paz. La Fiscalía investiga por discriminación al ex comandante o al comandante de la policía y al ex viceministro Aguilera. Apolinar Paco, con usted. Por el delito de discriminación en contra del comandante general de la policía Augusto Russo y el ex viceministro John Aguilera, y están a la espera de que sean convocados por el Ministerio Público. El abogado del coronel Pavel Valdés, denunciante en este caso, Milton Andrade, ha informado que el general Russo y Aguilera truncaron las aspiraciones de su defendido con cambios de destino y cargos no acordes a su grado y estudios. Sí, evidentemente se ha presentado la denuncia la semana pasada y ha sido admitido el día de hoy dicha denuncia por los delitos de discriminación, y se ha denunciado también coacción y obstaculización al derecho al trabajo contra el general Aguilera y el general Russo. En este momento, en esta instancia se ha admitido la demanda, se va a iniciar los requerimientos correspondientes y va a empezar la investigación acerca del caso. ¿De qué caso estamos hablando? ¿Cuáles son los antecedentes, doctor? A grandes rasgos le diré de que el coronel Pavel Vázquez está siendo y ha sido discriminado, coaccionado. Se ha tratado de truncar su carrera profesional hacia el generalato que todos aspiran en la carrera policial, con acciones de cambios intempestivos de destino, cargos que no iban acorde a su grado de coronel. El abogado del coronel Vázquez denunció que su defendido fue una víctima de una arremetida. No se sabe si por represalias u otros factores del general Augusto Russo y del ex viceministro John Aguilera. Para la hora del país, Fides La Paz. Este caso se encuentra en el juzgado octavo en lo penal. Pero más noticias, continuamos. Jurista sostiene que Lidia Patti, ex senadora del Movimiento al Socialismo, debe comparecer ante la justicia tras su vinculación con la guillotina de persecución del Movimiento al Socialismo. David Pizarro. Muchas gracias. El Ministerio Público lleva adelante diligencias investigativas contra la exdiputada Lidia Patti en el marco del caso de corrupción del ex Fondo Indígena. En ese marco, el abogado William Vascopé afirmó que la exparlamentaria debe comparecer ante la justicia, además porque fue parte de la guillotina de persecución judicial en el gobierno del Movimiento al Socialismo. Todo apunta de que el cambio de gobierno va a cambiar el rumbo, de que la justicia ahora realmente se quita la venda y no socape ciertos actos de corrupción de dirigentes políticos del MAS y gente que se ha beneficiado. Y creo que si tiene que responder Lidia Patti, si se ha beneficiado con algún proyecto del Fondo Indígena, tiene que investigarse, porque lo del Fondo Indígena fue una obscenidad y un nido de corrupción. ¿Sí? Pero el masismo fue muy perverso en hacer eso. Y si Lidia Patti tiene que responder, que tiene que hacerlo. Porque esta ciudadana también se prestó de alguna forma a ser parte de la guillotina judicial de persecución a muchos ciudadanos en el país.
Para la hora del país, Fides La Paz. En torno al caso Fondo Indígena, la ex senadora del Movimiento al Socialismo, Lidia Patti, está siendo investigada por incumplimiento de deberes, contratos lesivos en contra del Estado, además de incumplimiento de contratos. Continuamos con más, dejamos de lado ese tema. Libre buscará alianzas para garantizar su habilitación en las elecciones subnacionales. Estas elecciones previstas para la próxima gestión. Johnny Choque. Gracias. Guillermo Mendoza, quien es el jefe departamental de la Alianza Libre por Tuto Quiroga, dio a conocer que la estrategia que utilizarán serán las alianzas para poder habilitarse en estas subnacionales. Asimismo, aseguraron que participarán ya que cuentan con la mayoría de los votos en el país. Este es el informe. Queremos decirle a quienes confían, a quienes han confiado en la Alianza Libre, en el liderazgo de Jorge Tuto Quiroga, que nosotros nos vamos a presentar en las elecciones subnacionales. Esa es una garantía. En el caso de Cochabamba vamos a presentar candidatos en los 47 municipios, en todas las concejalías que son casi 500, vamos a presentar candidato a gobernador, vamos a presentar candidatos a asambleístas departamentales por población y por territorio. Claro que vamos a buscar alianzas, lo hemos hecho en todo el proceso nacional. Las alianzas no solo las vamos a buscar por un tema de administrativo, de resolver nuestra participación en el proceso electoral. Nosotros en todo momento hemos buscado alianzas, somos un partido abierto para que la gente que quiera aportar y que tenga nuestra misma mirada de la sociedad y de la economía de nuestro país pueda participar con nosotros. El vocal Tahuichi lo que ha debido decir, no he escuchado su declaración, pero no tengo por qué dudar de lo que me dice, el vocal Tahuichi ha debido decir que Libre, como partido político, con esta disposición aprobada en la Asamblea Legislativa, no tendría la vigencia necesaria, los 90 días necesarios para participar del proceso electoral. Nosotros vamos a ver la forma, a partir de alianzas también, de resolver ese tema que es para nosotros de fondo, porque es intentar evitar la participación en el proceso electoral de la segunda fuerza política más votada. Para la hora del país, Fides Cochabamba. Bueno, efectivamente, las organizaciones sociales las organizaciones políticas que vayan a participar de las elecciones subnacionales deben contar con personería jurídica 90 días antes de la convocatoria a elecciones subnacionales. Continuamos con más respecto a este tema electoral. Frente de Evo Morales participará con sigla prestada en estas elecciones. Apolinar Paco. Gracias, buenas tardes. Evo Pueblo de Evo Morales participará de las elecciones subnacionales con una sigla prestada y con candidatos para las 9 gobernaciones y todas las alcaldías del país. Así lo ha manifestado el vocero de Evo Pueblo en el Alto, Renan Cabezas. Ha informado a Radio Fides que varios frentes políticos están interesados en postular a los candidatos de Evo Pueblo y prestar su sigla. Sí, nos han dejado a través de contiendas electorales para que podamos participar con nuestra sigla propia. Este estaba en trámite, sin embargo, esta ley nos excluye. Vamos a nosotros organizarnos, estamos organizados en realidad desde las comunidades, de las juntas vecinales, vamos a ofrecerle al país programas de gobierno para cada gobierno municipal, para cada gobierno departamental y principalmente la defensa del Estado plurinacional, la defensa de los recursos naturales desde las regiones. Estamos organizados, va a anunciar el presidente de Evo Pueblo en las siguientes semanas con qué organización política vamos a participar en las elecciones municipales y departamentales. ¿Se van a prestar una sigla, don Renan? Sí, en realidad eso va a suceder. Han habido varias organizaciones políticas que han ido otra vez a la Oqueñe, como en el tiempo de las elecciones generales, a ofrecer. Sin embargo, algunos condicionan demasiado, tenemos esa información, otros son más coherentes. Lo que tiene que primar es generar bienestar para la sociedad, generar bienestar en los municipios y en los departamentos. Ese es el común denominador. El bien mayor tiene que ser siempre resguardar los derechos de la ciudadanía. ¿Participan en los 9 departamentos? Vamos a participar en los 9 departamentos y en los 348 gobiernos municipales. Evo Pueblo es uno de los frentes políticos que se quedó fuera de participar de las elecciones subnacionales con su propia sigla porque no cuenta con una personería jurídica. Para la hora del país, Fides La Paz. Gracias, Apolinar. A tomar nota de la siguiente noticia, el Ceresi en todo el territorio nacional a partir del 4 de diciembre comenzará con empadronamiento masivo, esto con miras a las elecciones. Edwin Urizar.
Buenas tardes a todo el país. Desde la capital de Bolivia, la ciudad de Sucre, el responsable del Ceresi Chuquisaca ha informado que una vez aprobado el calendario electoral para las elecciones subnacionales, inicia etapa de empadronamiento masivo a partir del 4 de diciembre. Escuchemos las palabras del responsable del Ceresi Chuquisaca, Ronald Roca. El Ceresi a nivel nacional está haciendo ya todos los preparativos para lo que va a ser el empadronamiento masivo destinado para las elecciones subnacionales que van a ser llevadas adelante el 22 de marzo. Inicialmente se tiene previsto hacer el empadronamiento durante 13 días continuos, desde el día jueves 4 de diciembre hasta el día martes 16 de diciembre. Del 4 al 16 de diciembre, durante 13 días continuos, los Ceresis a nivel nacional van a llevar adelante el empadronamiento masivo, que está destinado principalmente a todos los jovencitos que cumplirán o que ya cumplieron sus 18 años de edad hasta el 22 de marzo, que es la fecha fijada para la realización de las elecciones subnacionales. De igual manera, está destinado para todas aquellas personas que hubieran hecho cambio de domicilio bajo la modalidad de actualización de datos. Se pueden apersonar por cada una de nuestras oficinas o centros de empadronamiento con la finalidad de llevar adelante su cambio de domicilio de tal manera de que el sistema les asigne el recinto electoral más cercano a su domicilio actual. Para la hora del país, Loyola Fides Sucre. Amigos, la primera pausa en la hora del país vespertino. Cuando retornemos, la alcaldesa de la ciudad del Alto, Eva Copa, recuerda que aquí no hay dos presidentes y urge al vicepresidente Edman Lara respetar sus funciones. Ya vuelve la hora del país. Se desarma. Entrevistas críticas, reflexivas, humor. Aquí cuestionamos con argumentos y con las preguntas necesarias. Acompañamos tu tarde con platita en mano, lo que a nadie le importa, el cronista político y relax, solo es política. Del otro lado con Ángel Careaga, de lunes a viernes de 14:10 a 16 horas, solo en Fides. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada. El ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde estés. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio. Porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país desde el inicio de la jornada. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo.
entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones, debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo. De lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La Hora del País Vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo. Continuamos con La Hora del País Vespertino. Más noticias en La Hora del País Vespertino. Hace algunos minutos se ha levantado un punto de bloqueo en Villa Tunari. Establecemos este contacto con Johnny Choque, periodista Fides Cochabamba. Johnny, ¿se habilita la carretera? Gracias, Gabriela. Buenas tardes a todo el país. Así es, hace algunos minutos nada más se ha habilitado completamente ya esta vía que une Cochabamba con Santa Cruz. Hablamos de la carretera nueva, altura 158. Recordemos que durante esta madrugada cerca de 4 sindicatos procedieron a bloquear esta misma. Incluso existieron protestas en puertas de la alcaldía de Villa Tunari para ser considerados ser convertidos en un distrito. Este es el informe de tránsito que daba a conocer respecto al tema de salidas, tanto de Cochabamba a Santa Cruz y Santa Cruz a Cochabamba. Escuchemos. Sí, justamente tenemos información de que el bloqueo ha sido levantado y estamos habilitando de manera normal las salidas a la ciudad de Santa Cruz hacia el oriente. Sí, están habilitadas las dos carreteras, por este momento están habilitadas ambas carreteras. Sí. No es un cuarto intermedio, es levantamiento del bloqueo, o sea, han levantado el bloqueo, esa es la información que tenemos. Debemos remarcar que se ha llegado a un cuarto intermedio hasta que la alcaldesa de ese municipio en Villa Tunari logre firmar este acuerdo. Entre tanto, estaremos atentos a esta información y, bueno, entre tanto, los diferentes vehículos ya empiezan a transitar por el sector de lo que se ha mencionado. Para La Hora del País, Fides Cochabamba. Gracias, Johnny. Expedita las dos carreteras Cochabamba-Santa Cruz. Continuamos con más noticias. Cambiamos. La alcaldesa de la ciudad del Alto, Eva Copa, ha recordado que en el país no hay dos presidentes y urge al vicepresidente respetar sus funciones. La alcaldesa Eva Copa destacó la importancia de mantener claridad sobre las atribuciones de cada autoridad nacional, señalando que recientes acciones del vicepresidente estarían generando interpretaciones equivocadas sobre la estructura de mando. Recordó que la conducción del país recae únicamente en la figura presidencial y que el segundo mandatario tiene un rol específico ligado a la dirección de la Asamblea Legislativa. El vicepresidente tiene que entender que su función no es ocupar el cargo del presidente. Aquí no hay dos presidentes, hay un presidente. La gobernanza en nuestro país es presidenciable, no vicepresidenciable. El presidente tiene sus funciones y el vicepresidente las suyas. El vicepresidente tiene que estar encargado de llevar adelante la Asamblea Legislativa. Esa es su tarea. El presidente puede o no puede invitarlo a las reuniones de gabinete, es una decisión de él, nadie lo puede obligar, ¿no? Pero creo que les falta todavía un poco sentarse, creo que hay gente alrededor de uno y de otro que tal vez comenta cosas desacertadas, las cuales pueden crear manifestaciones o alguna movilización social. Entonces yo creo que hay que sentarnos, todavía están a tiempo, son 12 días, si no me equivoco, que están en gobierno, 13 días, creo que ha sido muy rápida su ruptura por cargos. Aquí no se debe develar la persona que va al cargo, sino cómo van a hacerla, ¿no? Si no van a lograr entenderse cuál es la tarea del Ejecutivo y cuál es la tarea del Legislativo, no creo que esto acabe bien. Yo creo que el presidente va a estar cuidando las espaldas de lo que pueda hacer el vicepresidente o viceversa, el vicepresidente del presidente. Y no se trata de eso, aquí se trata de que los dos deben llevar adelante dos órganos de poder tan importantes del país, que es el Ejecutivo y el Legislativo. Bueno, respecto a este tema, se pronuncian algunos sectores. Ex ejecutivo de la COD pide al vicepresidente enfocarse en una ley en contra corruptos del movimiento al socialismo y no en disputas con el presidente Paz ni en la renta vitalicia. Diego Quispe, con usted todos los detalles.
Gracias, Gabriel. El vicepresidente es criticado por enfocarse en la renta vitalicia de los expresidentes y vicepresidentes en lugar de preparar una ley integral contra la corrupción que dominó durante los 20 años del masismo. El ex ejecutivo de la CODO, Jacinto Pérez, instó que se tomen acciones concretas contra los implicados. Así podrán demostrar un cambio real en el gobierno. El vicepresidente, en vez de estarse fijando de la renta vitalicia de los ex presidentes, vicepresidentes, yo no sé hasta dónde alcanzará. Más bien debería estar preparando una ley para todos los corruptos del país, en todas las instituciones durante estos 20 años del masismo. Eso debería preparar una ley, ¿no? Por ejemplo, la señora Nemesia Achacollo, que devuelve toda la plata que se lo ha robado del Fondioc, ¿no es cierto? Ahora de la plata del CAMSE. Taladros chinos, barcazas chinas, entonces, a todo nivel, como dicen, ¿no? Donde se aprieta y salta la pus. Entonces esas cosas, a eso deberían de estar enfocándose. Lamentablemente creo que recién están declarando la alerta migratoria para aquellos corruptos del Estado, ¿no es cierto? Entonces, se llenan la boca diciendo de que estamos recibiendo un Estado chanca, un Estado cloaca, pero ¿dónde están las acciones? Eso es lo que quiere ver el pueblo, las acciones para ver un cambio real, objetivo, material. Mientras no se vea aquello, entonces la gente, por lo menos el suscrito, no cree en este gobierno. Para la hora del país, Fides Potosí. Ya vuelve la hora del país vespertino. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada. El ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde estés. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio, porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez, en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país, desde el inicio de la jornada. Abre tus oídos y tu mundo. El show es noticia llega con música, cultura y sorpresas que te acompañan toda la tarde. Traemos un respiro a tu ajetreada jornada, con pequeñas dosis de alegría y amenidad, porque también es importante nuestro bienestar emocional. Artistas en vivo, entrevistas con los bolivianos por el mundo y charlas amenas e interesantes con nuestros caseritos y caseritas de la radio. Risas y curiosidades, un toque de actualidad. Continuamos con la hora del país vespertino. Continuamos con más noticias en la hora del país vespertino y un conflicto minero en Trinidad Pampa, en el departamento de La Paz, habría cobrado la vida de una persona. Estamos en contacto con Juan Carlos Mamani, periodista de la red Yungas. Juan Carlos, usted tiene el reporte. ¿Cómo está, Gabriela? Un gusto saludarle a toda la audiencia de Radio Fides en todo el país.
Lo que sucedió fue prácticamente este pasado martes 18 de noviembre. Sin embargo, pasaron varios días y la tarde de hoy, viernes 21 de noviembre, fue trasladado el cuerpo sin vida. Se trata de Buenaventura Choque Quispe, un socio minero de aproximadamente 71 años de edad. Sucede que en la población de Trinidad Pampa, del municipio de Coripata, provincia Noriungas, se ha venido dando hace muchos años ya este tema de los conflictos mineros que ha cobrado la vida de varias personas. Hubo revanchismo entre las distintas cooperativas. Sucede que la cooperativa Unión y Progreso viene trabajando en la parte superior de la otra cooperativa que está en la parte baja del pueblo llamada Huaycuni. Y esta cooperativa llamada Unión y Progreso habría causado el deslizamiento de tierra y mazamorra, que esto habría provocado inmediatamente el fallecimiento del señor Buenaventura Choque Quispe, un minero de 71 años de edad. La tarde de hoy viernes llegó el Ministerio Público hasta la población de Trinidad Pampa, hizo el levantamiento del cadáver y por supuesto lo están trasladando a la morgue de la ciudad de La Paz y para su respectiva investigación correspondiente y saber y dar también con los autores de este presunto hecho o quienes habrían provocado en realidad. Eso a manera de informarle de forma preliminar. Lo cierto es que este tema del conflicto minero en Trinidad Pampa viene ya desde hace muchos años y que ahora también ha venido a una situación lamentable. Muy bien, solo para precisar, Juan Carlos, no se ha tratado de un enfrentamiento, sino de esto que usted nos acaba de describir, la caída de tierra, producto de los trabajos que se realizan. Sí, efectivamente, ¿no? Lo que pasa es que, según la otra cooperativa, Huaycuni, afirma que lo habrían hecho de forma intencional por los conflictos también en límites que tienen entre ambas cooperativas. El tema también es la situación, obviamente, del oro. Hay una época de cosecha en la que están atravesando, entonces cada uno quiere tener ese lugar del límite y por esa razón es que se vienen dando estos conflictos y nada raro que en los próximos días o próximas horas también pueda existir este tipo de enfrentamientos. No es novedad en Trinidad Pampa escuchar este tipo de situaciones, como le vuelvo a decir, viene ya de hace más de una década. Muy bien, gracias Juan Carlos por este despacho. Un abrazo, estaremos en contacto. Un abrazo. Gracias. Dejamos de lado ese tema, continuamos con más noticias. Enfrentamientos en Pando ocurre en tierras fiscales. ABT solo regula y el INRA defiende o define titulaciones. Esto a propósito del anuncio de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, quien se ha referido a la intervención del INRA. Se han anunciado investigaciones por resoluciones irregulares y presuntas instrucciones avasalladores. Juan Carlos Paredes, con usted. Ingeniero Androcle Puerta ha manifestado que en esta zafra de Castaña el enfrentamiento que se tiene entre campesinos e indígenas es en tierras fiscales no disponibles, donde la institución simplemente hace conocer las normativas a las que se tienen que acoger. Toda la atribución la tiene el INRA en el departamento de Pando en cuanto a aprovechamiento, así lo menciona. Es un problema la zafra castaña por el precio elevado que tiene esto por unidad. Se están enfrentando campesinos e indígenas, pero principalmente en tierras fiscales no disponibles. La ABT participa en todo este escenario como orientador de la norma, como facilitador de las directrices y normas que tenemos como ABT y en el contexto que se refiere a las tierras fiscales no disponibles. La única institución que tiene que ver sobre distribución de tierra es el INRA y lógicamente mediante las autorizaciones de un proceso de saneamiento que puedan ocurrir en todo territorio nacional. A la hora del país Fides cobija. Gracias, dejamos de lado ese tema. Los gremiales se suman a otros sectores, a otros dos sectores que están exigiendo poner en vigencia la ley de diferimiento de créditos. Un amparo constitucional paralizó la aplicación de esta normativa aprobada por el presidente o expresidente Luis Arce. David Pizarro, con usted. Muchas gracias. La Federación de Gremiales del Departamento de La Paz, a la cabeza de René Taquila, se sumó este viernes a otros dos sectores, choferes y prestatarios, que también piden poner en vigencia la ley de diferimiento de créditos
que les dará un alivio económico de 6 meses en plena crisis económica. Son de a pie con las personas minoristas, gremiales minoristas, pero ¿qué se hace? Favoreciendo tal vez a las bancas privadas. Las bancas privadas no pierden, ellos no pierden. Ellos son los que constantemente van ganando y nosotros, esa es la preocupación que tenemos de aquí en adelante. Nos vamos a poner en estado de emergencia, compañeros, y también vamos a hacer que nuestras entes matrices como la Central Obrera Boliviana, la Confederación Nacional de Bolivia, que se pronuncien y que también den su voto a lo que es a nuestros gremiales, a la gente de a pie, para que tengamos un poco de alivio en toda esta situación, compañeros. De acuerdo al decreto supremo reglamentario, las personas interesadas podrían beneficiarse con el diferimiento de créditos desde diciembre hasta mayo del 2026, pero de momento esta aplicación está paralizada por la medida cautelar. Para la hora del país, Fides La Paz. Ya vuelve la hora del país vespertino. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo. De lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Por la tarde, la política se explica y se desarma. Entrevistas críticas, reflexivas, humor. Aquí cuestionamos con argumentos y con las preguntas necesarias. Acompañamos tu tarde con platita en mano, lo que a nadie le importa, el cronista político y relax, solo es política. Del otro lado con Ángel Careaga, de lunes a viernes de 14:10 a 16 horas, solo en Fides. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Por la tarde, la política se explica y se desarma. Entrevistas críticas, reflexivas, humor. Aquí cuestionamos con argumentos y con las preguntas necesarias.
Acompañamos tu tarde con platita en mano, lo que a nadie le importa, el cronista político y relax, solo es política. Del otro lado con Ángel Careaga, de lunes a viernes de 14:10 a 16 horas, solo en Fides. Por la mañana. Continuamos con La Hora del País Vespertino. Las noticias en La Hora del País Vespertino. Los panificadores están exigiendo que se cumpla el convenio con el Estado, esto en torno a la subvención de la harina hasta fin de año. Este sector último ampliado desarrollado esta semana, ha definido exigir a las autoridades este cumplimiento, además de fijar el precio del pan, la unidad, a $1 sin subvención. Javier Guarachi, con usted. Gracias. Panificadores insisten en que no se aferran a que el gobierno siga subvencionando harina para este sector y seguir manteniendo el precio del pan a 0,50 centavos la unidad, sino que solo piden que se cumpla el convenio de subvención hasta fin de año. La explicación surge luego de que el gobierno solicitó a los panificadores un plazo para una respuesta concreta hasta el miércoles de la próxima semana sobre una posible eliminación de la subvención de la harina. Santos Herrera, miembro y exdirigente de la Federación de Panificadores, aseveró. Nosotros no estamos pidiendo que haya subvención, sino que nosotros estamos exigiendo de que se cumpla la subvención que estaba firmado el convenio hasta el 31 de diciembre. Eso tiene que quedar claro. Nosotros no estamos pidiendo subvención para el 2026, no, 2026 mejor dicho. Estamos diciendo de que se cumpla la subvención hasta el 31 de diciembre de este año. Eso es lo que estamos exigiendo para no alterar el precio del pan y que no haya unos malos entendidos. En caso de que el gobierno decida eliminar la subvención, Herrera ratificó que el pan podría llegar a costar $1, pero esto dependerá de la situación económica del país. Para La Hora del País, Fides Oruro. Gracias. Continuamos con más. La Federación de Juntas Vecinales de Oruro ha logrado un acuerdo con panificadores para mantener el precio de la unidad del pan a 50 centavos y busca ley para importar harina sin arancel. Algunos acuerdos que logran diferentes sectores ante la incertidumbre con respecto a si el gobierno mantendrá o no la subvención de la harina. Johnny Sarabia. Gracias, Gabriela. Tras arduas gestiones con los panificadores, tanto los independientes como los federados, la FEDJUVE Oruro logró el acuerdo de mantener, al menos de momento, el precio de pan de batalla a 50 centavos la unidad. Así informó precisamente el presidente de la FEDJUVE Oruro, Gustavo Chuquimia. Nos hemos reunido por la mañana con los dos sectores donde han pedido un cuarto intermedio a la población, puesto que el gobierno les va a cumplir, dicen, ¿no?, el cupo del mes de noviembre, y a la par están viendo entre los dos sectores, para no crear conflictos entre sectores, unirse y llegar en un acuerdo para poder vender el pan a peso y precio justo. Pero es más, anunció que en adelante no sería ya necesaria la subvención de la harina si es que se aprueba el proyecto de ley para importar harina con arancel cero, cuyo tratamiento se aguarda en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y lo que se está haciendo gestión más que todo, aparte de ver que está bajando la harina, es con el proyecto de ley de la Federación de Tarija de Panificadores, hacer aprobar, ¿no?, en el Congreso con lo que es el arancel cero para la importación de harina. Para La Hora del País, Fides Oruro. Gracias, Johnny. Continuamos con más noticias. El CONADE sugiere eliminar más ministerios como en Argentina, esto para enfrentar la crisis. Javier Guarachi. Gracias. El CONADE Oruro sugiere al gobierno de Paz suprimir más ministerios para enfrentar la crisis económica, así como en Argentina, que redujo de 23 a menos de 10 ministerios en la era de Javier Milei. Lucio González, miembro del CONADE y exdirigente de la Central Obrera Boliviana, aseguró que el gobierno puede dar respuestas concretas a las necesidades de la población en base a los ministerios de Economía, Educación, Salud y de Gobierno, y que la reducción de las carteras de Estado no puede ser una excusa para no atender las principales demandas que tiene el país al momento. El hecho de que se haya reducido al número que está actualmente, desde mi punto de vista, no puede ser un brete, una dificultad en el cumplimiento de las funciones que tiene un gobierno. Los ministerios se hacen adecuadamente
y responden a momentos políticos y a momentos económicos y sociales. Los ministerios, en todo caso, los que se tienen que dar mayor privilegio a los ministerios son al Ministerio de Economía, al Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Educación y Cultura, que son lo fundamental, al Ministerio de Seguridad, en este caso el Ministerio de Gobierno. Yo creo que esos tres ministerios son lo central para que un país como el nuestro y otros puedan funcionar, si no a pedir de boca, por lo menos adecuadamente, para responder a los intereses de la sociedad civil. González destacó que con la reducción de los ministerios, el Estado se ahorrará alrededor de $1 millón aproximadamente a año y que el actual gobierno no tiene otra alternativa de seguir eliminando algunas dependencias que son innecesarias para el gobierno actual. Para La Hora del País, Fides Oruro. Bueno, para precisar algunos datos, el gobierno redujo de 17 a 15 ministerios. Además, el gobierno está buscando ahorrar $1.000 millones anuales con el reordenamiento del Ejecutivo. Con el reordenamiento de ministerios y viceministerios en el órgano ejecutivo, el nuevo gobierno tiene como objetivo ahorrarle anualmente al Estado 3 puntos del déficit fiscal, lo que equivale a $1.000 millones al año, según informó a Radio Fides el viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Linares. Continuamos con más noticias, cambiamos y hoy el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, posesionó a Wilfred Flores como viceministro de Telecomunicaciones y a Josué Bellot como viceministro de Vivienda y Urbanismo. Este acto de posesión se desarrolló en la ciudad de La Paz. Ya vuelve La Hora del País vespertino. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La Hora del País vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La Hora del País vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. Bolivia despierta y la noticia también. En La Hora del País matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio, porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La Hora del País matinal con Gabriela Pérez, en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país, desde el inicio de la jornada. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo. De lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. A mediodía, la información no se detiene. La Hora del País meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada.
el ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde estés. Abre tus oídos y tu mundo. El Show es Noticia llega con música, cultura y sorpresas que te acompañan toda la tarde. Traemos un respiro a tu ajetreada jornada, con pequeñas dosis de alegría y amenidad, porque también es importante nuestro bienestar emocional. Artistas en vivo, entrevistas con los bolivianos por el mundo y charlas amenas e interesantes con nuestros caseritos y caseritas de la radio. Risas y curiosidades, un toque de actualidad para que disfrutes mientras transcurre la tarde. Ajusta tu dial en Fides, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. El Show es Noticia, cultura, diversión y música, todo en un solo lugar. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Continuamos con La Hora del País Vespertino. Más noticias en La Hora del País Vespertino. Y desde el Beni están criticando demora de la Fiscalía, más de 4 años sin solución e investigaciones paralizadas, esto en torno al derrumbe del puente Rapulo que colapsó en el año 2024. Este puente fue construido en el año 2011 bajo el programa Evo Cambia, que fue ejecutado por autoridades nacionales. Ampliamos esta noticia, Edgar Ramos. Gracias. La asambleísta Mónica Núñez Vela ha denunciado a la Fiscalía del Departamento del Beni todos los casos que fueron presentados por actos de corrupción. Hasta la fecha no son atendidos o en todo caso no se hace seguimiento. Más de 4 años que hasta la fecha que se ha denunciado la gobernación tampoco hay resultados. 1 año y 5 meses se ha denunciado sobre el puente Rapulo, donde murieron 8 indígenas. No hay resultados. Parece la Fiscalía no está realizando su trabajo, aseguró la asambleísta. Por los malos manejos de dinero, por las malas obras que hasta ahora se han dado de parte de la gobernación. Aquí estoy ante una imputación, y es una imputación simple, sin medidas cautelares, 2 y 9 meses. ¿Para qué? Para que la Fiscalía saque una imputación simple. Esta está contra Francisco Javier Rivero Ávila, Freddy Machado Flores, Romy Iriarte Salvatierra. ¿Y dónde está el gobernador del Beni? Por ejemplo, en este, del puente Rapulo, 8 muertos. ¿Y qué es lo que está tratando de hacer la Fiscalía? Protegiendo al gobernador también. ¿Por qué el gobernador no ha dado respuesta? Fue a lloriquear al puente cuando los 8 muertos. Nunca más se acordó. ¿Dónde están los responsables de ese accidente del puente Rapulo de Santa Ana? Para La Hora del País, Fide Trinidad. Efectivamente, este hecho dejó lamentablemente un saldo de 8 personas fallecidas. Continuamos con más, dejamos de lado ese tema. Derechos Humanos sostiene que no deben ser afectados grupos vulnerables, esto con la decisión del gobierno de cerrar el Ministerio de Justicia. Ampliamos la noticia, Daniel León. Con la eliminación del Ministerio de Justicia se tiene que seguir protegiendo a sectores vulnerables como ser con la defensa pública, entre otros, detalla la representante de Derechos Humanos Yolanda Herrera. Sin embargo, una de las preocupaciones es que estos ámbitos de servicio a grupos vulnerables, como es defensa pública, como es tema de trata y tráfico de personas y otros grupos en situación de vulnerabilidad, la preocupación es que estos queden demasiado dispersos y no sean atendidos. Creo que si se protege, si se mantiene el servicio que se prestaba desde el Ministerio de Justicia a los sectores en situación de vulnerabilidad, podríamos tener la expectativa de que el dejar de ser un Ministerio de Justicia no se está olvidando de las personas, los grupos en situación de indefensión.
desde la Asamblea de Derechos Humanos, si bien es cierto, miramos con buenos ojos que ya no sea un ministerio, lo que sí estamos atentos es que los sectores a los que atendían se mantengan, que no se genere dispersión y que al final se los apoye de manera técnica y en el enfoque de los derechos humanos. Para la hora del país, Fides Tarija, 100% energía limpia. Bueno, en otro tema, el gobernador Bedia de Oruro está anunciando solicitud de 1.132 ítems para salud. Además, está denunciando manipulación del crecimiento vegetativo en años anteriores. Johnny Sarabia. Gracias, Gabriela. El gobernador de Oruro, Johnny Bedia Rodríguez, anunció que para la próxima gestión se demandará la dotación de 1.132 ítems nuevos de salud, toda vez que en los últimos 6 años no se ha recibido nada. La autoridad lamentó que todo se manipulaba desde el Ministerio de Salud. 6 años que no llega el crecimiento vegetativo a los servicios departamentales de salud del país. El requerimiento del Servicio Departamental de Salud es de 1.132 recursos humanos en relación a las batas blancas, a las batas grises y al personal administrativo. Y este es un tema bastante importante que, como lo he mencionado, ya se hizo llegar a nivel central del Estado. Aplaudió la apertura de la nueva ministra de Salud para devolverle al CEDES Oruro la rectoría en varias áreas donde se imponía personal desde el mismo ministerio. Aplaudimos la decisión que ha tomado la ministra de Salud de devolverle la rectoría al Servicio Departamental de Salud en relación a los ítems ministeriales, SAPSI, Bono Juana Zurduy y otros. Para la hora del país, Fides Oruro. Ya vuelve la hora del... A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada. El ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio, porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país desde el inicio de la jornada. Abre tus oídos y tu mundo. El show es noticia llega con música, cultura y sorpresas que te acompañan toda la tarde. Traemos un respiro a tu ajetreada jornada, con pequeñas dosis de alegría y amenidad, porque también es importante nuestro bienestar emocional. Artistas en vivo, entrevistas con los bolivianos por el mundo y charlas amenas e interesantes con nuestros caseritos. Continuamos con más noticias en la hora del país vespertino y Samuel Doria Medina aclara que el gobierno es de Rodrigo Paz y llama a que el cambio funcione
Samuel Doria Medina respondió al mensaje del vicepresidente Edman Lara y recordó que el gobierno está encabezado por el presidente Paz. Afirmó que su alianza trabajó durante 20 años para impulsar el cambio actualmente en curso y por ello desea que funcione, marcando distancia de las críticas hechas públicas del vicepresidente Edman Lara días pasados. Hola amigos y amigas. En las redes sociales hay muchas teorías de la conspiración y una que está de moda es de que yo estoy haciendo y deshaciendo el actual gobierno. Nada más falso que eso. Quiero decirles que hemos luchado durante 20 años para que se vaya el populismo y para que tengamos el cambio que estamos viviendo. El único que define los colaboradores que tiene es el presidente. No hay pactos, cuoteo, ni nada por el estilo. Si hay varios colaboradores que tiene el presidente que trabajaron conmigo en el pasado, es porque son excelentes profesionales. Y el único que define quiénes van al gobierno es el presidente. Gracias por su atención. Dejamos de lado ese tema, continuamos con más noticias. El vicepresidente Edman Lara niega que haya difamado al ministro Jorge García y dice que es histórico que esta autoridad lo haya amenazado en público y en presencia del presidente Rodrigo Paz. El todavía ministro de Justicia Jorge García anunció que presentará una demanda en contra del vicepresidente. Bueno, en esta oportunidad me voy a referir a las amenazas vertidas por parte del ministro Jorge García Pinto en contra de mi persona. Y se preguntarán por qué digo ministro, porque el decreto presidencial aún está vigente, entonces no se ha cerrado el Ministerio de Justicia. Rodrigo Paz le ha mentido al país y no ha cerrado todavía el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia aún está vigente y este ministro es pues ministro de Justicia por designación del presidente Rodrigo Paz. Pero quiero ir más allá. Es histórico que un ministro de Justicia, recientemente designado, amenace en plena conferencia de prensa al lado del presidente a un vicepresidente electo democráticamente. Y es histórico también que el propio presidente de un país, en este caso Rodrigo Paz, luego de su intervención le ceda los micrófonos para que su ministro amenace a su vicepresidente. Esto es histórico, no pasó nunca. Yo no he difamado al ministro Jorge García Pinto. No, señor Jorge García Pinto, no te he difamado. En ningún momento he vulnerado tu derecho a la presunción de inocencia. Nunca dije que fueras culpable. Yo dije que tú tienes varios procesos abiertos y que me llama la atención que tienes procesos incluso por violación, tienes procesos por incumplimiento de deberes, coacción, violencia familiar, avasallamiento. Eso me llama la atención. Y esto no es usar el poder, porque para que sepas, ministro, cualquier ciudadano puede ir al Palacio de Justicia y hay computadoras. Y en estas computadoras escribes el nombre de una persona, le das un clic y te salen los procesos que tiene. Bueno, continuamos con más noticias. Libre logra su personería jurídica, pero no puede participar en las elecciones subnacionales. Apolinar Paco. Gracias, buenas tardes. Y el Tribunal Supremo Electoral otorgó este viernes la personería jurídica con alcance nacional al Partido Libre de Tuto Quiroga. El vocal de la máxima entidad electoral del país, Tawichi, manifestó a Radio Fides que nace a la vida jurídica libre tras cumplir con todos los requisitos. Sin embargo, Libre no puede participar como tal en las elecciones subnacionales del mes de marzo porque no logró su personería jurídica 90 días antes de la convocatoria para estos comicios. Que hoy, 21 de noviembre, ha nacido a la vida jurídica, ha nacido a la vida política boliviana un nuevo partido político de alcance nacional, bajo la denominación Libertad y República, con la sigla Libre. Es decir, ahora Bolivia tiene 13 partidos políticos de alcance nacional. Este partido político lleva los colores rojo y azul. Este partido político tiene en su comité ad hoc, está a la cabeza de Jorge Tuto Quiroga, ¿sí?
Es decir, este partido político también señalar que ya seguramente adecuará toda su normativa a la ley de organizaciones políticas, a la ley 1096. Para la hora del país, Fides La Paz. La gente opina. En este nuestro espacio, la gente opina para que la población se exprese sobre diferentes temáticas que surge a propósito de la agenda noticiosa. Tras el anuncio del presidente, ¿está usted de acuerdo con el cierre del Ministerio de Justicia? Esa era la pregunta a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Radio Fides de Bolivia participaron en el sondeo 306 internautas con el siguiente resultado. Votos por el sí están de acuerdo con el cierre, 295. No 11, lo que equivale así a 96% y no a 4%. La gente opina tras el anuncio del presidente. La pregunta: ¿está usted de acuerdo con el cierre del Ministerio de Justicia? A través de la cuenta X de la agencia de noticias Fides ANF participaron 401 internautas. Voto sí 377, voto no 24. El sí equivale al 94% y el no al 6%. La gente opina. Amigos, hasta aquí la hora del país vespertino. Buen fin de semana. Nos reencontramos mañana muy temprano, 7 en punto es la cita en la hora del país matinal. Hasta entonces. Radio Fides presentó la hora del país vespertino.